Hola a todos y a todas, aquí venimos, dulces, dulces. Hoy toca una receta que mi abuela siempre hacía tanto para Semana Santa como para Navidades. Y esta receta se hacía en casa de cada hijo ella hacía una receta. De postres así, de pestiños, ya os las enseñaré todas. Pero hoy toca las flores extremeñas. ¿Qué pasa? Que mi abuela no era extremeña, mi abuela era andaluza. Entonces cada uno lo hace de una manera diferente, en el aspecto de que hay quien las hace con miel, hay quien las hace con azúcar y hay quien las hace con azúcar y canela. Para no tener disputas, la vamos a hacer como la hacía mi abuela, de las tres maneras. Y cada uno escoja la que quiera, o las tres o las dos. Una cosa muy importante antes de deciros los ingredientes. El molde. Este molde lo podemos comprar en descripción. Estará en descripción y os llevará a la página de Amazon. Se compra por Amazon. Y así también colaboráis. Porque la página web que tenemos hay tienda y todo lo que se gane de la tienda también será para colaborar. ¿Vale? Entonces, lo que decía, antes de que se me olvide, quiero deciros, cuando hayamos acabado la receta, cogeremos el molde, lo dejaremos enfriar con el aceite, le quitaremos si tiene algo de masa, pero no lo fregaremos ni le daremos con estropajo ni nada. Cogeremos el papel absorbente y lo envolveremos así. Y después, con papel de aluminio, lo envolveremos así. Y lo guardaremos. Y así es la manera de que siempre lo tendremos bien, ¿vale? Ni nos oxidará, ni nos hará más de, ¿vale? Así es la manera de que mi abuela siempre guardaba el molde. Yo por eso os aviso. Así que comenzamos y os paso los ingredientes. Necesitaremos harina de repostería, medio kilo. 6 huevos grandes, aceite de oliva, una medida de un huevo. Dejaremos de los 6 huevos, cortaremos uno, luego ahora os lo enseño, y entonces esa será la medida, ¿vale? Entonces pondremos de aceite de oliva 2 medidas de un huevo, de leche entera 6 medidas de ese huevo, ralladura de un limón, que hay quien lo sustituye por anís, pero habiendo niños y eso, pues yo no lo aconsejo mucho. Mi abuela siempre lo hacía, como comíamos los peques, siempre lo hacía con la ralladura del limón. Ahora que si queréis ponerle vosotros el anís, cosa vuestra. Y luego pues el azúcar para rebozarla, la canela y la miel. Y para freír pues utilizaremos como 1 litro de aceite mínimo, porque tenemos que coger que la sartén nos cubra bien el molde. Así que ¡comenzamos! Comenzamos vamos a poner la ralladura del limón y vamos a ir poniendo los huevos uno a uno, como siempre os digo, cuando hacemos también los bizcochos, porque así, si nos sale alguno malo, pues podemos retirarlo, aunque lo dudo porque los acabo de comprar, pero siempre puede pasar. Más vale prevenir que curar. Así hacemos con los 5. El sexto no lo cortaremos así. Y 5. Si vosotros sois menos, pues ponerle la mitad de los ingredientes también, no de esto, no hay problema. Entonces ahora con el sexto lo que hacemos, voy a coger un cuchillo, a ver si me ve bien el cámara, ¿sí? Nuestro cámara no. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Venga, entonces lo hacemos así. Y lo cortamos por arriba, así. Y ponemos el huevo dentro. Y esta va a ser nuestra medida, ¿vale? Entonces ahora añadimos también
la harina de repostería. Todo esto antes se hacía a mano, ¿eh? Mi abuela hubiera conocido esta máquina, hubiera alucinado. Cogemos el aceite, ponemos las 2 medidas de aceite hasta llegar al huevo. 1 y 2. Y lo mismo hacemos con la leche, que pondremos 6 medidas. De leche entera tiene que ser. Esto yo creo que sí que sigue importante. Mi abuela siempre decía, sobre todo la leche que sea entera. Entonces vamos a contar 1, 2, y 6. Vosotros no liaréis el desastre que yo lío. Tenéis mucha más maña. A ver, vamos a limpiar un poquito esto. Que lo hemos puesto como a la cámara no le gusta. Entonces, ahora ponemos la tapa. Ya nos hemos quitado casi todos los platos. Ya lo tenemos todo aquí. Ponemos la tapa y programamos. 1 minuto y medio a velocidad 5 y le damos al play. Ya ha acabado. Abrimos, quitamos, nos ayudamos de la sita. Quien la tenga, quien no, que la quiera, porque va súper bien. Y lo pasamos a una fuente. ¿Veis cómo es la masa? Es como si fuera una crepe. Es bastante líquida, ¿vale? Ahora el cameraman va a parar porque me tienen que ayudar igualmente. Ya sabéis mis limitaciones, pero ha quedado muy bien batido, ¿vale? Ahora mismo os lo enseño. Mirad, esta es la textura que tiene que tener, ¿veis? Es bastante así líquida, un poquito espesita, ¿vale? Si vosotros veis que la vuestra os ha quedado más espesa que esto, le ponéis un poquito de leche y lo removéis. Pero es así, ¿vale? Todo dependerá del tamaño de los huevos. Yo se los he puesto XL, ¿vale? También. Pero para que veáis que esta es la textura que tiene que tener. Entonces, ahora no hay que dejarla reposar, ¿eh? Ahora pasamos a nuestra sartén. Ponemos el molde dentro y ponemos el fuego a darle caña para que se caliente el aceite. Y tenemos que poner de aceite, no os puedo decir una cantidad, dependiendo de vuestra sartén que utilicéis, pues hasta cubrir el molde. ¿Por qué es eso? Es hasta que cubra el molde. El aceite es de girasol. Si no me explico bien, ya sabéis que me lo comentáis y siempre respondo lo más rápido que siempre puedo responder. A ver, tiene que cubrir de aceite, así. Aunque ahora os enseñaré, ¿eh?, que el molde no lo cubriremos de masa, porque si no la flor no se nos va a abrir. Haremos así y dejamos el molde dentro que se caliente, ¿eh? Así. Y el molde siempre así, que se caliente, incluso cuando hagamos la flor. En cuanto lo tenga caliente, vuelvo con vosotros. Hasta ahora. El aceite ya está caliente, si veis se mueve. Mirad, ya esto burbujea, ¿eh? Ya está esto bien caliente. Entonces bajamos el fuego en mi caso yo tenía al 12 y ahora lo he bajado al 7,5. Y ponemos el arroz así,
pero sin llegar al borde. Sacamos y metemos dentro, así, y vamos haciendo así hasta que se nos despegue. Ahora lo vamos bajando y el molde lo dejamos aquí en un lateral. Ahora dejamos que se tueste por un lado y por el otro, así. Si vemos que nos cuesta tanto despegarse, como ha pasado ahora, es porque tenemos que añadirle un pelín más de leche a la masa, pero nada, así, un pelín más, ir probándolo, ¿vale? Y lo muevo con la misma espátula, como no hay grumos, lo añado así, con la misma espátula. Esto nos puede pasar, ¿eh? Porque nunca es, ni los huevos están de la misma medida, y pasa. A mi abuela también le pasaba. Así que lo removemos así. Un momentín que voy a darle la vuelta a la rosa esta. Mientras se nos hace, vamos a darle otro removón aquí, hasta que se integre bien la leche que le hemos puesto de más. Es como una masa de crepe. Así. Y sobre todo el molde dentro. Tenemos que ir haciéndolas una a una. No podemos hacerlas de golpe, ¿vale? Ya se ha integrado. Sacamos. Esta ya está doradita, ¿veis? La hundimos así un poquito. Yo me ayudo con tenedores, pero vosotros, como mejor os vaya, ¿eh? Escurrimos el aceite. Así, y lo llevamos a la bandeja, que yo en este caso he puesto la bandeja de horno, porque como van a salir tantas, vamos a ello. Escurrimos así bien de aceite, ponemos, sacamos, dejamos que se escurra bien, así, para que queden bien finitas, y lo llevamos sin dejarlo en el fondo. Vamos moviendo. Y en caso como yo, le ayudamos. Así, con el tenedor que bajé. Así. Ya va saliendo mejor. Y ahora ponemos el molde otra vez en el aceite, ¿eh? Lo dejamos en el aceite. Le damos las vueltas, lo hundimos. Por los dos lados se hace súper rápido, como veis, ¿eh? Se tuesta súper rápido. Por este lado es donde más aceite guarda. Entonces lo hacemos así y la reservamos. Y pasamos a la siguiente. Vamos a ello. Igual, ¿eh? Sin llegar a cubrir del todo y para adentro. Y vamos a ayudarle un pelín. Ya está. Así. Volvemos a dejar aquí dentro y vamos reservándolo así hasta acabar con todas, que nos van a salir. Uf, un montón. Pero que se van a acabar enseguida, también. Porque además vamos a repartir a los amigos. Y nos encantan. Así que cuando las tenga todas, os las enseño y pasamos al siguiente paso. ¡Hasta ahora! Bueno, mirad todas las rosas que han salido. La verdad es que no las he contado, pero hay más de 30, ¿vale? Compartir es vivir, dicen. Entonces nosotros vamos a llevarles a la Chus, a la Marta y a la señora Pilar.
que yo sé que les encanta. Entonces, si vosotros tenéis vecinos, que os lleváis bien, llevar unas rositas. Y si tenéis algún vecino que sea agrio, pues también llevar unas rositas que se endulcen. Así que vamos a pasar a hacer las de miel. Ponemos en un cacito a calentar. Mis vecinas no son de las que yo le voy a repartir, no son de las amargas, ¿eh? Son de las dulces. Son de las dulces, ¿eh? Entonces ponemos en el cacito a calentar y ponemos la miel. La miel es de flores, porque nos gusta esta miel y segundo que es también la que más pega para esto, ¿no? Que son flores. Así que estas están buenísimas. Entonces yo voy a enseñar las tres maneras. Tenéis que calentarlo y cuando empiece el primer hervor, esto es el truco de la abuela, voy a mirar, voy a echar un poquito, pero bueno, esto, nada, bueno, pero va cayendo mientras hierve. En el primer hervor apagaremos el fuego y empezaremos a rebozar por encima. Ahora mismo os lo enseño. Tampoco voy a tener el bote aquí como antiguamente las abuelas, 2 días, el aceitero. Vamos a gastar. Ya está. Así. A ver, el último va. Ya está. Hay que comprar más miel, ¿eh? Esperamos, mirar, hierve enseguida. Entonces se hace mucho más líquida la miel. ¿Veis? Que se hace mucho más líquida. Hierve, ya os digo, enseguida. Entonces, vamos cogiendo una flor de aquí arriba, ¿vale? Ahora cuando empiece a hervir, que ya está empezando a hervir, no lo retiraremos del fuego. Ya. Empieza así a hervir en primer hervor. Esto ya está listo. ¿Veis que la miel ya no es mucho más líquida? ¿Lo veis? Porque está caliente. Ahora es el momento. Entonces, ya apagando el fuego, ya se nos mantiene. Cogemos la flor así por arriba. Esta es la parte de abajo, se supone. Y esta es la parte de arriba. Hacemos así. Y solo con esto ya tenemos más que suficiente. Y lo vamos poniendo aquí, en el plato. Cogemos la siguiente. Y lo mismo. Así. Con cuidado, de no quemarnos. Así. Y al plato. Y así vamos haciendo con todas las que queramos hacer de miel. ¿Veis? Estas son las de miel y ahora veréis las siguientes. Así que cuando pase a la de hacer de azúcar, que serán las siguientes, estoy con vosotros. Hasta ahora. Mirad, toda la torre que nos ha salido con miel, ¿vale? Entonces ahora pasamos a las de azúcar. Hacemos así y rebozamos bien. Como si fuera el pollo empanado, pero con cuidado porque esta masa se rompe muy fácil, ¿vale? Entonces vamos así, vamos dándole vueltas, así por todos los lados y la apartamos en el plato del azúcar. Y así hacemos con todas, bueno, casi todas, porque a Arnau le gusta, nuestro cámara Arnau, que es nuestro ya, no es mío ya, le gusta con canela. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces vamos haciendo así, que la Chus está ya, que quiere comerlas. Desde aquí escucho su WhatsApp. Y para la señora Pilar también. Así. Que la señora Pilar fue la que nos dio la teja. Y el vecino
que no se llamaba Gregorio, que se llamaba Jerónimo. Yo me equivoqué y dije Gregorio en el vídeo. Pero bueno, vosotros sabéis lo desastre que soy y me entendéis súper bien. Hacemos así y acá. Sin ser tacaños, ¿eh? Con el azúcar. Así. Esto viene alguien a casa. Le pones un cafelito. Y le pones una rosita de estas. Y vuelve a venir a tu casa, ¿eh? Os lo aseguro. Que vuelven a venir. Qué alegría hacer estas cosas que se hacían antes. La Yaya estaría súper contenta de ver que vosotros compartís sus recetas siempre. Estaría súper contenta. Entonces ahora con el azúcar que nos ha quedado vamos a quitarle un poco. Voy a quitarle un poco. Un momentín, ¿eh? Y le ponemos canela. Removemos. Mirad, parece azúcar moreno. Removemos así. Con el azúcar. Ay, con el azúcar. Claro, con el azúcar y la canela. Y estas son para nuestro Arnau. Que a él le encantan. Con la canela. Y rebozamos. Así. No hay que sacudir mucho, ¿vale? Ya tenemos aquí los de azúcar con canela, los de azúcar solo y los de miel. Así que enseguida os hago la presentación de los que van para mí a una de mis amigas. Una de mis amigas. Espero y deseo que os guste. Esperaros hasta el final, ¿vale? Que os hago la presentación. ¡Hasta ahora! Y aquí tenemos las de la señora Pilar. Ahora preparo las de la Chus y las de la Marta. ¿Vale? Las de miel, las de azúcar, más de miel porque sé que les encanta, y las de azúcar con canela. Así que, señora Pilar, Chus, Marta, esto ya está en camino. Deseo que os guste, que compartáis, que siempre lo hacéis, que os lo agradezco muchísimo. Incluso me he dado cuenta que lo que también hacéis mucho es etiquetar a personas en mis recetas y os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por todos los que estáis desde el principio, por los que os estáis uniendo, por todos vosotros. Y nos vemos en la próxima. No os olvidéis, dedito arriba. Y muchísimas gracias y hasta pronto.